hermanos, nosotros entendemos y sabemos por la historia que han habido infinidad de reinos, reinos poderosos, reinos débiles, reinos de todo tipo que han existido en la humanidad. Pues. Eh, Conocemos historia de reinos gigantescos, poderosos que existieron en la antigüedad, eh, como por ejemplo Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos. Después, bueno, fueron viniendo otros tipos de reinos, pero han existido reinos poderosos. La característica de todos esos reinos, mis hermanos, es que hasta el momento la mayoría de esos reinos poderosos, que se convirtieron en un imperio enorme, ya no existen. Si usted va a Babilonia o quiere buscar a Babilonia, resulta que Babilonia fue un imperio enorme, unos 600 años, 500 años antes de que Cristo viniese. Ahora, cuando Cristo vino, hermanos, Babilonia apenas era una aldea. Imagínense, 500 años después, después de tremendo y poderoso imperio, Babilonia llegó a ser una aldea. Y con el tiempo Babilonia prácticamente desapareció. Pues. Lo ocultó la arena, quedó enterrado en arena y más bien los arqueólogos han tenido que excavar para conseguirlo. Y así sucesivamente ha pasado. Pues el Imperio Romano, un imperio poderoso que dominaba desde Roma, España arriba, dominaba hacia el oriente, hacia cerca del río Éufrates, toda esa extensión de tierra, pues, ¿dónde está el Imperio Romano? Ya no existe. Pues lo que existe es Roma, una ciudad que realmente no tiene un imperio como tal, ni siquiera mucho poder, pues, a pesar de que es el centro de la religión católica. Entonces, lo que nos muestra la palabra es que hay un reino que va a ser eterno, un reino que nunca será destruido. Y ese reino tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, es un reino que fue profetizado en la antigüedad y tenemos que definirlo, entender qué significa para que podamos nosotros tener todos los versículos y la doctrina necesaria para desarrollar este tema. Muchos no entienden que la iglesia es el reino de Cristo. No lo entienden, no lo comprenden, no lo aceptan. El diccionario de la Real Academia dice que reino es territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. Entonces habla de un rey, habla de un estado o territorio y habla de habitantes, lo que nosotros llamaríamos súbditos. Ahora es necesario entender que hay algo más en un reino y son las leyes que lo rigen. Pues. Todos sus ciudadanos están sometidos bajo una ley que regula los asuntos del reino. Entonces, un reino, hermanos, para que podamos entender plenamente y comprender la palabra de Dios, un reino está constituido de manera global de la siguiente manera. Primero, tiene un rey, quien gobierna. ¿Ok? Segundo, tiene súbditos que están sujetos y disfrutan las bendiciones del reino. Imagínense un rey sin súbditos. No tiene reino. Pues. Lo llaman rey, pero realmente no es rey, porque el rey necesita súbditos sobre los cuales gobernar. Y estos deben estar sujetos a ellos. Hay un micrófono por allí abierto, hermanos, por favor. Hermanos, por favor. El hermano Alberto Álvarez, hermanito, puede cerrar su micrófono. Está. Sí. Gracias, muy amable, hermano. Disculpe.
Listo, eso, muchas gracias. Ok, entonces un reino pues está constituido, tiene un rey, tiene súbditos que están sujetos y disfrutan de las bendiciones del reino, tiene un territorio, lugar sobre el cual reina, ok, y por último tiene una ley. Esta es una manera de, a grosso modo, de definir un reino, pues. Entonces, para que exista un reino, debe haber personas sobre las cuales reinar. Porque puede ser que alguien tenga el título de rey, pero si no tiene personas sobre las cuales reinar, pues no tiene reino. Entonces, el reino lo constituye el pueblo que depende de ese rey, que depende de ese territorio. Entonces, cuando la Biblia está hablando de un reino, está hablando de lo mismo, pues. Ese reino tiene un rey, tiene súbditos, tiene un territorio, lugar donde él gobierna y está dirigido o está gobernado por una ley. Entonces, el reino de Cristo, el reino, la iglesia, hermano, fue profetizado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando eh, Dios le hizo la promesa a Abraham, Génesis 12, el 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, estaba diciendo que por eh, su descendencia, pues vendría y sería grandemente bendecida las naciones de la tierra. ¿Y de qué manera son bendecidas las naciones de la tierra? Pues ya nosotros lo sabemos porque el nuevo pacto nos lo permite entender claramente. ¿Okay? Entonces, este pueblo en que sería bendita todas las familias de la tierra, pues no vendría de una sola nación, pues porque evidentemente para ser de todas las familias de la tierra tiene que ser de muchas naciones. Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4 dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La característica de este pueblo que iba a acontecer en el postrero de los tiempos tiene que ver con la dispensación cristiana, con el tiempo en que Cristo vino y estableció su iglesia, es que sería confirmado el monte de la casa de Jehová. Y generalmente el monte, hermanos, tiene que ver con nación, en el lenguaje eh, del antiguo pacto. Entonces dice que el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Entonces dice, y correrán a él todas las naciones. Entonces, ese reino, hermanos, ha ido siendo anunciado de una manera u otra. Ha sido profetizado de que primero en Abraham serían benditas todas las naciones, las familias de la tierra, y segundo, dice que vendrían muchos pueblos, o sea, correrían muchas naciones, ¿a dónde? Dice el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Entonces, esa multitud dice, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas.
no tiene que ver, hermanos, con Israel terrenal, tiene que ver con el Israel celestial, el Israel espiritual, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, estamos viendo una serie de profecías donde ya se estaba hablando de pueblo, un pueblo, un pueblo que va a estar conformado por personas de muchas naciones. Otra profecía sobre este pueblo en Isaías capítulo 55, del versículo 4 al 5, dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, ¿quiénes son esas personas de todas las naciones? Bueno, aquí por ejemplo estamos reunidos algunos que hemos de Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Nicaragua, Guatemala, o sea, es la profecía tiene que ver con la iglesia, hermano, porque ya nosotros sabemos que en la iglesia es que se cumple todo esto. Y ese reino fue anunciado. Y además se dijo que ese reino sería indestructible, jamás sería destruido. A pesar de que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, en el primer siglo, en los primeros siglos, fueron perseguidos de una manera feroz. Sin embargo, el imperio romano no pudo contra la iglesia. El imperio griego no pudo contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siguió adelante. Pero el imperio romano sí vino y destruyó al pueblo de Israel, pues, a Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. Entonces, ese reino sería indestructible. Cuando nosotros vemos, como estaba comentando, han surgido muchos reinos poderosos, gobiernos poderosos, también como se le dice ahora, pasando por Hitler, Napoleón, y tantos hombres que conquistaron gran parte del mundo. La pregunta es, hermanos, ¿dónde están esos reinos? ¿Existe alguno todavía? Hay unos que son actuales, pues, pero son gobiernos, son países, pero que realmente decir que son imperios como tal no es comparable a lo que era un imperio en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, un imperio, y antes pues de esta fecha, el imperio era un poder que gobernaba sobre varias ciudades. Por ejemplo, podríamos hablar de la Unión Soviética, pues que en su momento lo hizo, pues, y aún está tratando Rusia de conquistar y mantener sujeto a algunas naciones. Entonces, es un reino indestructible. Nos dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y fíjense lo poderoso que es este pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, sabemos que el reino de Cristo, la iglesia, es un reino muy extremadamente pacífico. Entonces, ¿en qué sentido lo desmenuza y los consume? Por medio de la palabra, por medio de predicar el evangelio, por medio del buen ejemplo. Porque nuestro buen ejemplo, hermanos, así como la palabra, van juzgando al mundo y los va declarando culpables, dignos de muerte espiritual. Entonces, es un reino indestructible y es la iglesia. Más adelante en Daniel 7, del 13 al 14, nos dice, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Saben quién recibe esta descripción de hijo de hombre, hermanos? Cristo. Esto es una profecía sobre Cristo. En el momento de su ascensión al cielo, ¿verdad? Cuando fue alzado y llegó allá al trono de Dios, donde se sentó a su diestra, dice,
y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es el Padre y le fue dado dominio, gloria y reino. Vuelvo a repetir, y le fue dado a quién? Al Hijo del Hombre, dominio, gloria y reino. Dominio, poder. Gloria es honra y honor. Y reino es súbditos sobre los cuales gobernar. Dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A dónde? Dentro de ese reino. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y vuelve a decir, y su reino uno que no será destruido. Entonces, hermanos, el reino ya se venía profetizando en la antigüedad, pues. En el antiguo pacto ya se hablaba de ese reino, ¿ok? Ahora ya entendemos por el nuevo pacto que ese reino tiene que ver con la iglesia. También se profetizó que ese reino tendría rey. Nos dice Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado quiere decir el dominio, la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y notemos lo que dice acá, lo dilatado de su imperio, o sea, un imperio enorme, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es este niño? Pues sabemos que se le aplica esta profecía a Cristo, porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que es un título que quiere decir no que Él sea el Padre, Dios, sino que Él es el Hijo Dios y el término Padre dice alguien que protege, alguien que cuida, alguien que sustenta. Entonces, Cristo es Padre de la iglesia, príncipe de paz. Entonces, dice lo dilatado de su imperio. Entonces, notemos acá que se profetizó que sería un imperio. La iglesia, el reino de Cristo es un imperio, hermano. Y la paz que hay en la iglesia del Señor no tendrá límite. Entonces dice, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. Y dice que Dios hará esto. Entonces, se profetizó que habría un reino y que indestructible, y además se está profetizando que ese reino tendría un rey, porque está diciendo lo dilatado de su imperio. ¿De quién es ese imperio? Pues del niño que nos ha nacido. Y esta profecía recae sobre Jesucristo, que es el rey, rey de reyes y señor de señores. Zacarías nos dice en el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esto fue una profecía, hermanos, cientos de años antes de que viniese Cristo. Ahora, en el nuevo pacto, gracias a Dios, nos permite confirmar en quién se cumple esta profecía. Y esta profecía sabemos que se cumplió en Cristo. Entonces, Cristo dice acá, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Cristo es rey. En Mateo 21, del 2 al 9, pues nos describe ampliamente esto, diciéndoles, y a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará.
todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta, mis hermanos? Zacarías. ¿Ok? Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en los caminos. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Y qué significa Hijo de David, hermanos? Pues su reinado, porque Dios le prometió a David que habría rey sobre su trono, pero ¿cuál trono? No el trono terrenal que ya no que ya no tenía ningún valor, pues, sino sobre el trono celestial. Entonces, este reino también se profetizó que tendría un rey. En Génesis nos dice 49:10, dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa cetro, hermano? ¿Te han visto eso que cargan los reyes, que era como una especie de vara o un báculo pequeño? Con eso ellos daban instrucciones, daban órdenes. Si ellos movían el báculo de una manera o el cetro, pues representaba la muerte para alguien, y si lo movía de otra manera representaba que fuese exaltado. Entonces está hablando de un rey. No será quitado el cetro de Judá. Y Cristo vino de la tribu de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silob. ¿Quién es Silob? Pues Cristo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces el nuevo pacto nos ratifica de una manera contundente que Cristo tiene reino, y si tiene reino, por lo tanto es rey. Colosenses 1, del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ya aquí estamos viendo quiénes son los súbditos, porque quién es el que está hablando en Colosenses, Pablo, y a quién está incluyendo cuando dice el cual nos, pues a los cristianos que le estaba escribiendo y a los cristianos de todos los tiempos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que nosotros los cristianos pertenecemos, somos parte, somos el reino de Cristo. Y eso nos relaciona y nos lleva directamente a lo que es la iglesia. Entonces, Cristo tiene súbditos, hermanos. Muchos fallan en entender la cuestión del reino de Cristo. Muchos piensan que el reino no es la iglesia, hermanos, no son los cristianos, que el reino viene a ser Jerusalén, que en algún momento Jesús va a establecer su reino, pero eso no es lo que enseña la palabra. Entonces muchos fallan especulando sobre el reino, sobre 1000 años, sobre un reino terrenal de Cristo en la tierra, sobre un reino que va a dirigirlos desde Jerusalén, pero resulta que ya Cristo tiene un reino, y es un reino espiritual, porque esa es la característica del reino de Cristo, no es un reino terrenal. Entonces, el nuevo pacto fue establecido para la iglesia, para el Israel espiritual, aquel que se quiera sujetar a ese pacto. El Israel carnal y todos los hombres que andan haciendo lo malo no están bajo ese pacto, pues no disfrutan de esas bendiciones. La mayoría de las personas, hermanos, se van a condenar es porque no creyeron en Cristo, no obedecieron a la fe, al evangelio. Entonces, ¿quién es súbdito? Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y entonces, es ese término, eso que acabamos de leer anteriormente, pues
se lo está dirigiendo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, o sea, la iglesia que se reunía en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después dice el Colosenses 1:13, que ya lo leímos, volvamos a repetirlo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es ese reino, hermanos? A los santos y fieles en Cristo que está en Colosas. A todo cristiano, mis hermanos. Los cristianos somos los súbditos de Cristo, queridos hermanos. En el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su reino, que es la iglesia, y que fue profetizado por el mismo Cristo cuando estaba hablando con Pedro, dice Mateo 16, 18 y 19, con Pedro y su discípulo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos, mis hermanos? Pues lo que él está profetizando que edificaría la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Total autoridad conforme al Evangelio de Dios. Entonces, la iglesia es el reino de Cristo. La iglesia es celestial, es espiritual, no es terrenal, aunque nosotros estemos viviendo en este mundo, ya nosotros no pertenecemos a este mundo, hermano. La iglesia no es de este mundo. La iglesia vive en este mundo porque de aquí es donde salen los súbditos que vivirán la eternidad con Cristo. Pero la iglesia, los miembros de la iglesia, los cristianos, somos ciudadanos del cielo. Ya debemos entender que ya nuestra ciudadanía, la más importante, no es que seamos venezolanos, es que yo soy chileno, es que yo soy argentino, es que yo soy ecuatoriano, es que yo soy peruano, yo soy de esta tierra. Sí, todos amamos nuestra tierra, pero usted y yo como cristianos debemos amar a una que es más importante que nuestra propia tierra, que nuestro país de origen, que es el cielo, nueva tierra y nuevos cielos. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, está diciendo el autor a los hermanos, que habían recibido un reino inconmovible. Anteriormente vimos que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Entonces, nosotros somos los súbditos de Cristo y estamos en ese reino. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, en la iglesia, hermanos, se cumple la profecía, la promesa que se le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En la iglesia, hermano. Cuando dice que las naciones correrían al monte de Jehová, está hablando que correrían a la iglesia, correrían a Cristo. Entonces, cuando, por ejemplo, David, cuando Dios hizo pacto con David, se dio una profecía que se cumpliría en Cristo Jesús. En 2 de Samuel 7:16 dice, y será firmada tu casa y tu reino, dice, para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿En quién, hermano? No en David, pues David murió y no volvió a resucitar, sino en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús vendría ese reino prometido, el reino que sería continuación
no de la misma manera como lo tuvo David, sino que ya entendemos que es un reino espiritual. Por eso, entonces debemos entender que nosotros la iglesia somos un reino. Nos dice 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita. Es un lugar de habitación de Dios. Dios mora en medio de sus siervos. Dios disfruta de la comunión de sus siervos. La iglesia es la casa de Dios y también ese es el templo de Dios. O sea, es el lugar donde Él mora y es el lugar donde Él recibe la adoración que es grata para Él. Entonces, esta es la gran bendición que representa para nosotros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pertenecemos ahora a su reino. Somos súbditos de Cristo. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué quiere decir casa, hermanos? Cuando usted dice mi casa, ¿a qué se está refiriendo? Al lugar donde usted descansa, duerme, vive, está su familia, donde usted ha envejecido, si la tiene hace muchos años, es el lugar donde usted mora. Ahora, ese reino también tiene un territorio, porque todo reino debe tener un territorio. Ahora, ¿cuál sería el territorio del reino de Cristo, hermano? No es la tierra, porque la tierra, la humanidad no son súbditos de Cristo, más bien están de espalda a Él. ¿Sobre qué territorio gobierna Cristo? Pues primero debemos entender que Él gobierna sobre los corazones de aquellos hombres que aceptan, de aquellas mujeres que obedecen. Pero también Él reina y su reino tiene un ámbito que es espiritual, celestial. Hebreos 12:22-24 dice, sino que os había acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, es un nombre que se le da a la iglesia, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿sobre quién, en dónde está ese reino de Cristo? Pues primero en el corazón de los hombres que obedecen su palabra y segundo es un reino celestial. Nosotros, como estaba diciendo hace rato, ya no somos de este mundo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pregunto, ¿se siente usted ciudadano del cielo? ¿Se comporta como si fuese un ciudadano del cielo? ¿Me comporto yo como si fuera un ciudadano del cielo? Otra cosa es que el reino posee ley. Pues. Esa ley fue anunciada en la antigüedad, pues, por Jeremías 31 del 33 al 31 al 33 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, cuando dice la casa de Israel, hermanos, está hablando del Israel espiritual. Cuando Jeremías estaba profetizando, estaba profetizando sobre el tiempo de la iglesia. Entonces, el reino de Cristo tiene ley por la cual se rige, y no es la ley de Moisés. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces tenemos una ley
que también se le llama la ley de Cristo en 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, hermanos, la iglesia es el reino de Cristo. La iglesia viene a ser ese lugar sobre el cual Cristo reina. Y debemos comprender plenamente eso para que podamos también tener claridad de por qué la iglesia es el reino de Cristo. Y podamos enseñar a otros, inclusive a tantos como los protestantes, en los que incluye pentecostales y otras religiones afines a ellos, que ellos piensan que el reino de Cristo todavía no se ha establecido, ya el reino existe. Entonces, hermanos, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les pueda servir, que Dios los bendiga y les cuide grandemente. Hermano Miguel o hermano Jaime, no sé. Gracias, mi hermano Mario, por este maravilloso estudio. Gracias también a los hermanos y hermanas que acompañan noche a noche para escuchar estas maravillosas lecciones